Incluso para un dictador loco como el ruso Vladimir Putin, son las cosas más simples las que hacen que la vida valga la pena. Su sopa de pescado favorita y los dumplings rusos llamados pelmeni, un juego de lanzar la pelota con los 6 perros que le han regalado varios líderes mundiales, y una vez al año, un desfile militar enorme. El 9 de mayo de cada año, Putin y una amplia variedad de líderes mundiales viajan a la Plaza Roja para conmemorar la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental de Europa, mientras miles de cadetes, cientos de vehículos y decenas de aviones estruendosos desfilan frente a ellos. Pero este año, el gran desfile de Vladimir Putin va a ser una decepción. Sin equipo militar, casi ningún líder extranjero y bajo un apagón de telecomunicaciones. Por una razón sencilla, por más que lo intenten, el ejército ruso ha demostrado que no puede detener de manera confiable los drones ucranianos que caen directamente sobre Moscú. Vladimir Putin tendrá que soportar el 9 de mayo de este año con toda la extraña melancolía de, digamos, el senador estadounidense Lindsey Graham vagando solo por el reino mágico de Disney. Pero por frustrantes que sean los asuntos del día, solo son una pequeña fracción de los crecientes problemas con los que Putin tiene que lidiar. Las fuentes internas rusas están dando cada vez más la voz de alarma a los observadores occidentales. Putin se ha aislado, la élite política está perdiendo la fe, los ucranianos están abriéndose paso, el pueblo ruso está perdiendo la paciencia y la posición internacional de Rusia se está escapando del control del Kremlin. Según algunas fuentes, Putin está convencido de que corre el riesgo de ser derrocado en un golpe de estado palaciego o incluso asesinado por su propia gente. Y si estás escuchando todo esto poniendo los ojos en blanco y recordando todas las otras ocasiones en que se especuló sobre Putin y no pasó nada, bueno, entonces no te culparíamos. Pero hay razones para creer que esta vez realmente podría ser diferente. Antes de entrar en detalles sobre la complicada situación de Putin, nos gustaría llamar tu atención a la fecha en que se publica este episodio. En este momento, mientras se publica este episodio, es 7 de mayo de 2026. Las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia están programadas para el 9 de mayo, aunque serán solo una sombra de las festividades habituales. Para ser claros, aquí en Warfronts, nuestro equipo no sabe qué traerá el 9 de mayo, pero si estás viendo este episodio con anticipación, mantente atento a Rusia ese día. Las amenazas que Moscú enfrentará en el Día de la Victoria son un síntoma de uno de los muchos problemas que enfrenta Putin, pero el mayor problema es algo completamente diferente. Según una lista creciente de reportes de medios occidentales basados en información de fuentes rusas internas y corroborados por medios de exiliados rusos y la inteligencia europea, la élite ultrarrica rusa está comenzando a fracturarse en su apoyo al liderazgo de Putin. Los problemas que supuestamente están causando la división han estado gestándose desde hace tiempo. Sanciones internacionales y otras formas de presión, malestar económico, falta de confianza en los asesores militares de Putin y en la toma de decisiones, entre otros factores. Pero los problemas realmente se intensificaron a finales de marzo, cuando un abogado, un firme partidario de Putin y alguien del círculo del Kremlin llamado Ilya Romeslo pareció perder el control. En una larga publicación subida a Telegram titulada 5 razones por las que dejé de apoyar a Vladimir Putin, Romeslo criticó la invasión de Rusia a Ucrania, arremetió contra el Kremlin por el daño económico a Rusia y su gente y condenó enérgicamente las crecientes restricciones en Internet y otras libertades digitales. Carajo, yo me mantendría alejado de los balcones, amigo. Citando a Romeslo, en resumen, Vladimir Putin no es un presidente legítimo. Vladimir Putin debe renunciar y ser llevado a juicio como criminal de guerra y ladrón. Ahora, para cualquiera que siga los asuntos internos en la Rusia de Vladimir Putin, lo único inusual sobre la reacción del Kremlin es que, al momento de escribir esto, Romeslo aún no ha caído de una ventana del piso 15, o se ha suicidado con 20 disparos en la parte trasera de la cabeza, o desarrollado una repentina alergia a su té, o tenido un desafortunado encuentro con un bloque de polonio radiactivo, o se ha enlistado patrióticamente en las brigadas de asalto rusas. Ya entiendes la idea. Sin embargo, Romeslo fue enviado a un hospital psiquiátrico por unas semanas, pero ahora ya salió y no parece haber aprendido la lección. Según la experta en Rusia, Catherine Belton, Romeslo es solo un miembro de una facción creciente dentro del Kremlin, liderada por el jefe de inteligencia rusa y el hombre designado por Putin para la política interna, Sergei Kurylenko. Él y una lista cada vez mayor de aliados del Kremlin y la oligarquía están perdiendo la fe en el liderazgo de Putin, o como describió Romeslo, cito, es esencialmente similar a lo que sucedió al final de la Unión Soviética, cuando la gente odiaba al partido e hizo todo para que terminara. La Rusia de Putin seguirá el mismo camino. Fin de la cita. Según un par de nuevos informes, uno a través del Financial Times y otro a través del medio de exiliados rusos iStories, Putin es muy consciente de los problemas que enfrenta y no lo está tomando bien. Incluso en los mejores tiempos, Putin siempre ha sido conocido por su paranoia, pero ahora él y sus guardaespaldas han llevado su seguridad a otro nivel. Según el Financial Times, el personal de Putin está bajo constante vigilancia. Viven bajo vigilancia incluso en sus propios hogares. No pueden usar el transporte público y no se les permite llevar teléfonos móviles ni otros dispositivos con acceso a Internet cerca de Putin.
El líder ruso ahora vive principalmente en búnkeres subterráneos, se mueve por todo el país con frecuencia y evita sus residencias en Moscú y en el noroeste. En su mayoría, solo se reúne con un pequeño grupo de altos funcionarios, todos con responsabilidades relacionadas con la invasión de Ucrania, mientras que muchos de sus otros subordinados pueden pasar meses sin verlo. Si bien sus temores se deben en parte al conocimiento de que los drones ucranianos están llegando más lejos y con mayor frecuencia al territorio ruso, según se informa, está muy preocupado por la posibilidad de un golpe interno orquestado por sus subordinados o incluso un intento de asesinato en su contra. Ilya Romeslo está lejos de ser el único ruso que ha comenzado a criticar públicamente el gobierno de Putin. Ciudadanos rusos comunes están haciendo lo mismo a una escala sin precedentes y con un nivel de honestidad nunca antes visto sobre los problemas que enfrentan. La que ha tenido el mayor impacto, por mucho, es Victoria Bonja, una influencer radicada en Mónaco, que publicó en abril un mensaje de 18 minutos dirigido a Putin, criticando muchos aspectos de su liderazgo. Cientos de ciudadanos rusos han seguido su ejemplo, quejándose de los ataques ucranianos a sus ciudades, los cortes masivos de Internet, el malestar económico y una larga lista de otras quejas que, en tiempos normales, no se atreverían a mencionar en línea. Sus quejas se han vuelto tan fuertes que el Kremlin ha tenido que reconocerlas repetidamente, e incluso Putin ha dado voz a la frustración de la gente por los apagones de Internet, aunque culpó a sus propios subordinados por no explicar la situación adecuadamente. En toda Rusia, y especialmente en las principales ciudades, los signos de la paranoia de Putin y sus intentos de imponer control son más evidentes que nunca. El personal de seguridad interna es cada vez más visible, especialmente en Moscú, ya que los puntos de control y las detenciones aleatorias se han vuelto algo común. Los servicios de Internet en Rusia han estado sujetos a apagones frecuentes, a veces prolongados, dejando a las personas incapaces de llamar o enviar mensajes a sus seres queridos, acceder a sus finanzas o atención médica, o incluso recibir noticias aprobadas por el Estado sobre el mundo exterior durante días enteros. En parte, esas medidas están destinadas a hacer frente al sabotaje ucraniano o a la infiltración de drones, pero parecen estar enfocadas principalmente en los ciudadanos rusos, especialmente esos apagones digitales. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, Putin y su círculo cercano han sido muy cuidadosos para asegurarse de que los ciudadanos rusos más ricos y urbanos, especialmente los rusos étnicos, estén protegidos de los costos de la guerra. Pero cada vez más, eso simplemente no es posible, así que restringir su capacidad para hablar sobre la situación podría ser la siguiente mejor opción. En cuanto a los costos de la guerra, bueno, eso es competencia de Ucrania, y en la primavera de 2026, las fuerzas ucranianas han ganado un impulso considerable. Claro, la línea del frente apenas se mueve. Rusia está perdiendo apenas un poco más de territorio del que gana mes tras mes, pero ninguno de los dos bandos está tomando mucho territorio, y las fuerzas rusas han logrado presionar el cinturón fortificado del este de Ucrania. Pero el estado relativamente estancado de las cosas oculta un problema más profundo. La tecnología de drones de Ucrania ha mejorado mucho recientemente, y esa tecnología se está utilizando para atacar profundamente la retaguardia rusa, desestabilizando a Moscú de tal manera que su temida ofensiva de primavera ahora ha fracasado. Cerca del frente, Rusia está teniendo que sacrificar una cantidad increíble de vidas por incluso menos ganancias territoriales de lo habitual. Aún peor para el Kremlin, Kiev ha podido atacar profundamente en territorio ruso, prácticamente a voluntad, contra objetivos económicos clave. A partir de mediados de abril y continuando hasta principios de mayo, Ucrania ha atacado la vital instalación de exportación de petróleo de Tuatsa en el Mar Negro en 4 oleadas separadas de ataques, dañando gravemente la refinería allí. La situación es similar en Novorossiysk, en el Mar Negro. Los drones ucranianos han comenzado recientemente a golpear instalaciones de exportación rusas en el Mar Báltico, especialmente en Primorsk, y el martes 5 de mayo atacaron la segunda refinería más grande de Rusia en la ciudad de Kirashi. Justo un día antes del ataque en Kirishi, Ucrania demostró su capacidad continua para golpear la capital rusa, impactando un edificio residencial de gran altura en lo que debería ser una de las zonas mejor defendidas de Rusia. Ese ataque ocurrió solo unos días antes del desfile de la victoria en Moscú, y el mensaje para Putin fue muy claro. Hace unos días, Putin declaró un alto al fuego unilateral para el 8 y 9 de mayo intentando presionar a Ucrania para que aceptara. Pero Ucrania respondió declarando un alto al fuego unilateral el 5 y 6 que Rusia violó de inmediato, atacando un jardín de niños, dándole a Kiev toda la munición retórica que necesita para ignorar el alto al fuego de Rusia en respuesta. El ataque de Ucrania contra la infraestructura energética le quitó a Putin lo que iba a ser una línea de vida crucial, usando la guerra en Irán y el posterior impacto en los mercados energéticos globales como una forma de presionar a los países occidentales para que levanten las sanciones y permitan que el petróleo ruso, tan necesario, regrese a los mercados. Pero ahora, aunque las naciones occidentales han aceptado de mala gana recibir petróleo ruso, Rusia no puede exportarlo, o al menos no desde la media docena de terminales principales que Ucrania ha estado destruyendo a su antojo. Incluso en condiciones ideales, las exportaciones de petróleo de Rusia solo habrían dado un impulso temporal a su economía, en el mejor de los casos. Pero ahora, eso no va a suceder.
Aunque Rusia no es precisamente una fuente confiable para informar sobre sus propias condiciones económicas, evaluaciones externas sugieren que la inflación ha comenzado a salirse de control a medida que la escasez de trabajadores sigue intensificándose. En una rara muestra de capitulación ante el enojo público, incluso los encuestadores oficiales rusos se han visto obligados a reconocer una rápida caída en la aprobación de Putin, con una disminución de casi 10 puntos entre febrero y abril, según la Agencia Estatal de Encuestas de Rusia. Y a nivel internacional, a pesar de toda la fanfarronería y el descaro de siempre, Putin parece estar consciente de que la posición de Rusia se está deteriorando rápidamente. Según ese informe del Financial Times que mencionamos antes, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos causó una verdadera impresión, obligando a Putin a replantearse lo que podría ser posible para sus adversarios en el extranjero. Aliados clave de Rusia están enfrentando crisis existenciales en otros lugares. Un bloqueo y posiblemente un inminente acto de cambio de régimen estadounidense en Cuba y una guerra a gran escala en Medio Oriente que dejará a Irán debilitado durante décadas. Naciones que solían ser afines a Rusia, especialmente en el Golfo Pérsico, ahora dependen de Ucrania para defenderse de un aliado ruso. En Europa, Putin ha perdido la opción de apoyarse en el líder húngaro Viktor Orbán, quien fue destituido de su cargo sin ceremonias hace unas semanas. Incluso en África, las cosas están empeorando. Después de años de apoyo directo a través de sus paramilitares, el aliado de Rusia, Malí, ha sido devastado por una serie de ataques insurgentes coordinados, y el líder de la nación podría pronto abandonar el apoyo ruso para recibir una alternativa de Turquía. China sigue siendo un socio por ahora, al menos relativamente hablando, pero tanto Rusia como China saben que, a largo plazo, Rusia no es un aliado fundamental para China. Está sobre la mesa. Ahora, antes de entrar en lo que todo esto significa para Vladimir Putin, nos gustaría tomarnos un momento para mencionar nuestro boletín gratuito de Warfronts, que sale 2 veces por semana. Cada martes y viernes informamos a los suscriptores de nuestro boletín sobre las historias que están evolucionando rápidamente y que estamos siguiendo en todo el mundo. ¡El mundo! Actualizaciones de conflictos, cambios geopolíticos, evolución en defensa y gran estrategia, y mucho más. Los suscriptores de Warfronts Weekly de hecho ya conocían esta misma historia el martes, además de actualizaciones sobre Irán, Mali, Sudán, Siria, Yemen, Alemania, México y más. Te mantenemos ocupado. Puedes registrarte usando el enlace en la descripción o puedes ir a nuestro servicio de suscripción premium, fronts.co, y registrarte y leer ediciones anteriores del boletín para encontrar otros artículos de expertos que compartimos gratis. El boletín semanal de Warfronts, como dijimos, es totalmente gratis. Y si quieres suscribirte a fronts.co, bueno, eso cuesta solo $5 al mes o $50 al año. También nos ayuda a preservar nuestra independencia, expandir nuestro equipo y mantener nuestras ofertas gratuitas a través de Warfronts, Homefronts, el boletín y más. Y ahora volvamos a la crisis que enfrenta Vladimir Putin. Así que, naturalmente, todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que va a romperse? ¿Cuál es el punto de máxima presión de Putin en su momento de debilidad? Podríamos hacer una suposición informada, pero en realidad nuestra conjetura fundamentada es que no será tan sencillo. A menudo, en estas conversaciones, tanto los analistas como los observadores tienden a buscar la bala de plata, esa arma perfecta que daría un golpe decisivo final y pondría fin a la era de Putin de una vez por todas. Sin embargo, el mundo real tiende a ser un poco más complicado que eso, y aunque el tiempo de Putin en la cima podría terminar, por ejemplo, por un ataque al corazón o un guardaespaldas rebelde, muchos líderes igual de poderosos han sido derrocados por una acumulación de problemas que interactúan de maneras impredecibles. Una lucha de poder entre las élites aquí coincide con un desastre natural o una crisis provincial allá. Justo cuando una guerra se ha prolongado demasiado, la inflación es demasiado alta o la agitación en el extranjero ha comenzado a extenderse al frente interno. En lugar de una solución milagrosa, esos líderes a menudo son derrocados por algo que parece relativamente pequeño o que se parece a un problema que han manejado con éxito en el pasado. Es precisamente este tipo de amenaza la que Vladimir Putin parece estar enfrentando en este momento. Esto no es como en 2023 con un jefe mercenario rebelde, una sola amenaza identificable, avanzando hacia Moscú desde el sur. En cambio, simplemente hay demasiados factores en juego, demasiadas cosas que están saliendo mal al mismo tiempo. Y aún así, eso tampoco es algo único. Putin ha enfrentado situaciones similares antes, cuando parecía que el mundo entero se le venía encima, y ha salido victorioso. Pero en todas esas otras ocasiones, Putin tenía una ventaja crucial: la confianza de la élite rusa, del ejército ruso y de la gente común de Rusia, en que él encontraría la manera de salir adelante. Esta vez, eso no parece ser el caso. Así es como la fundadora de nuestro grupo político, Tatiana Stanovaya, lo explicó en X, citando: hasta hace poco, muchos asumían que Putin tenía un plan, incluso si simplemente era mantener la guerra en marcha. Ahora hay crecientes dudas sobre si tal plan existe, y aunque exista, podría implicar la ruina política o física para algunos. Esta vez, el contrato social de Putin con Rusia ha comenzado a desmoronarse de una manera que Putin nunca había enfrentado antes. Bajo Putin, a la clase de oligarcas de Rusia se le ha prometido una mano firme, ganancias constantes y la protección del Estado ruso, siempre y cuando se limitaran a lo suyo y evitaran la política.
Bajo Putin, los ciudadanos de Rusia han disfrutado de una relativa seguridad en casa, una relativa estabilidad económica y un gobierno que no se metía en sus asuntos, siempre y cuando ellos no se metieran en los asuntos del gobierno. Así es. Pero la oligarquía rusa y la gente común en toda Rusia han estado cumpliendo su parte del contrato social. Están evitando interponerse en el camino de Putin respecto a la guerra. Han hecho lo que se les ha pedido. Pero Putin no ha cumplido con su parte del trato. Ahora, por supuesto, no podríamos concluir un episodio como este sin reconocer el otro lado de las cosas, que en todo el mundo occidental, de manera bastante comprensible, hay un interés considerable en ver el final de Vladimir Putin. Ha librado una guerra devastadora y completamente injustificada contra Ucrania. Es un manipulador maquiavélico en el escenario global y hasta ahora parece ser intocable. Así que cuando surgen rumores, ya sea sobre su salud, las intrigas en su palacio, su vulnerabilidad ante los ataques ucranianos o cualquier otra cosa, estos rumores tienden a cobrar vida propia. El mundo ya ha pasado por estas rondas de especulación antes, y lo único que todas las especulaciones anteriores tienen en común es que no llevaron a nada. Putin ya sea que venció los demonios con los que estaba lidiando, o en realidad no había ningún demonio que enfrentar desde el principio. En un par de años podríamos mirar atrás a esta conversación y recordarla solo como una mera ilusión. Pero si alguna vez hubo una señal para confiar en que algo estaba cambiando, entonces esa señal es precisamente lo que vemos ahora. No es un colapso en la seguridad, ni problemas en la economía. Son ciudadanos rusos que eligen ignorar el contrato social de Vladimir Putin porque creen que ese contrato ha sido roto y porque no sienten que ellos hayan sido quienes lo rompieron. Al observar el autoritarismo de Vladimir Putin, su belicismo o su juego geopolítico al borde del abismo desde fuera, puede ser fácil olvidar. Pero el lugar de Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa siempre ha sido una alianza por conveniencia. Pero si las cosas continúan como van ahora, entonces Putin pronto podría convertirse en un inconveniente. Y si eso sucede, entonces no se puede saber qué tan rápido Rusia podría deshacerse de él. Gracias por vernos.